La clase de hoy, como les comentaba, vamos a encarar la primera mitad, o casi la primera mitad, de lo que fue el siglo XIX. Ahí tenemos un retrato que en realidad es un retrato que no es real, todos esos científicos nunca estuvieron a la misma vez en un lugar, sino que un artista se dedicó a buscar cuáles eran todos los científicos que estaban vivos entre 1807 y 1808, y los retrató cómo lucirían si hubieran estado todos en la misma habitación. En esta etapa hablamos de que la química se identifica y se consolida como una ciencia. Pero hablemos un poco de lo que fue la previa, el siglo de las luces. Entonces, el siglo de las luces es como se denominó al siglo XVIII, es un siglo que se caracteriza por esta frase que tenemos acá al principio, donde se trataba de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Hay una vuelta al racionalismo de Descartes de la época del Renacimiento, donde tenemos valores que se buscan, que como la felicidad, la soberanía de la razón, la evidencia de los sentidos como fuentes primarias de aprendizaje. O sea, vamos a experimentar para tener un resultado y sacar una conclusión. De eso se trataba el siglo de las luces. Algunos ideales que se buscaban eran la libertad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, gobiernos de tipo constitucional, y una marea de ideas de separación del Estado de la Iglesia. Así que eso nos lleva después a los conflictos sociopolíticos que se van a dar sobre el final de este siglo y a principios del siglo XIX. Un fenómeno que estaba ocurriendo a la vez fue la guerra de la independencia de Estados Unidos, que era una colonia británica hasta el momento, donde se independizan las primeras 13 colonias. Es el primer gobierno constitucional que se forma, y es un conflicto en el que Francia ingresa para ayudar a los colonos a independizarse de Inglaterra. Saben que ya arrancamos hablando de una potencia que se mete en un conflicto con otra. Francia, tenemos que pensar que viene de guerra en guerra con Inglaterra, siempre uno tratando de conquistar al otro, y nunca lo logran, siempre hay acuerdos, te doy esta tierra, vos me das aquella, y están como en esa puja constante de quién se queda. No precisan prender la cámara, nos estábamos conociendo al principio nomás. Entonces hay esa puja de quién se queda con qué, ¿no? En esta época en Francia se está dando lo que es la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan de algo de la Revolución Francesa? Esta foto es como clásica. ¿Por qué estaba ocurriendo? ¿Cómo estaba la gente? Por lo que tengo entendido, fue un periodo de mucha opresión del pueblo y estaba como bastante complicada la situación de la comida y todo, y fue lo que lo llevó al límite. Exactamente, el problema más grande fue eso, se estaban muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre y los monarcas de turno no estaban logrando sacar dinero de ninguna parte. De hecho, el último poco dinero que tenían lo habían dado a Estados Unidos para que se pudiera independizar. Es por eso que ocurre el hecho como así que muestra la Revolución Francesa, es la toma de la Bastilla, que en realidad era una prisión, pero que había re poquitos prisioneros. Lo que fueron a buscar básicamente fueron armas. Sí, los campesinos estaban hartos de no tener que comer, de las historias de María Antonieta guardando comida en el Palacio de Versalles y que no compartía con nadie, que los mandaba a comer pan, y la harina de trigo estaba cortada con aserrín, de lo tan mal que estaba la situación en Francia. Había habido unas heladas también que habían matado parte de los cultivos. O sea, que estaban verdaderamente muy mal, y estaban en una época donde estaban reclamando que los monarcas se hicieran cargo de las condiciones mínimas para poder vivir. En esa revuelta, la consecuencia principal que tuvimos fue la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Ahora todos los ciudadanos pasan a ser iguales, todos los ciudadanos pasan a tener los mismos derechos, bueno, los ciudadanos hombres, ¿no? No cabe la aclaración acá, tenían los mismos derechos sobre las propiedades, los mismos derechos sobre la elección del gobierno, y los mismos derechos sobre qué era lo que hacían con sus vidas. El tema es que no fue tan fácil. Sacaron al rey. Sacaron al rey, y ¿qué hicieron? Pusieron una comisión que estaba representada, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta parte de la historia,
el rey Luis XV, que estaba en esa época, ¿sí? Estaba tan desesperado que no sabía qué hacer, que llamó a lo que se llamaba, era una reunión de los 3 estados que conformaban Francia, ¿sí? Donde estaban representados los aristócratas, los campesinos y el clero. ¿Qué pasó? Los campesinos dijeron, no, obvio, se van a poner siempre de acuerdo los aristócratas y el clero y a nosotros nos van a dejar afuera. Y ahí se fueron, como los echaron de esa convención, se fueron a una cancha de tenis, hicieron el juramento de la cancha de tenis, que es un nombre muy divertido, ¿sí? Que donde dicen es que no van a parar de luchar hasta que todos tengan los mismos derechos. De ahí surge la declaración. Esta declaración fue en 1789, el mismo año que Lavoisier saca el Tratado de la Química, pero ustedes se den cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo en la vuelta, mientras ocurrían algunos de los sucesos que vieron la clase pasada. ¿Sí? Lavoisier, yo no me acuerdo si les contó, cuando comenzó a trabajar, si bien era hijo de familia noble, durante el siglo XVIII la mayoría de los que accedían a la educación eran hijos de la nobleza, pues se requería mucho dinero para tener educación de lo que sería hoy educación terciaria, y en un momento que se estaba quedando sin plata, compra el derecho para cobrar impuestos. Eso significaba que él como le prepagaba la corona y después él iba a cobrar impuestos. Imagínense qué feliz que estaba la gente con Lavoisier en esta época, la gente ordinaria, la gente común. ¿Se acuerdan de los colaboradores de Lavoisier, de Fourcade, de Morveau y todos esos? Bueno, de Morveau, de hecho, fue uno de los que estuvo en uno de esos comités que lideraban Francia en la época de la revuelta, cuando estaban casi que en plena anarquía. Cuando estaba pasando todo esto, había alguien en la vuelta, que era Napoleón, que estaba trabajando en el ejército. Dentro de las revueltas surge el primer movimiento socialista en Francia, los jacobinos, ¿sí? Y que ellos estaban con todo este tema de, bueno, los derechos para todos, somos todos iguales, y a la cabeza de ese movimiento estaba Robespierre. Robespierre en un momento agarra y dice, bueno, vamos a matar a todos los que juntaban impuestos durante el último siglo. Ese mismo fue también el que estaba dentro del comité cuando se decide que van a guillotinar al rey. Entonces guillotinan al rey, guillotinan a Lavoisier, guillotinan a un montón de gente. En ese momento, de hecho, se llama, esta época tiene como nombre el Reino del Terror. ¿Sí? Y ahí perdemos, estaba Lagrange, el matemático, en el momento que se murió Lavoisier, y decía que había llevado un segundo sacarle la cabeza a un genio, pero seguramente faltaron más de 100 años para tener a otro como él. Imagínense lo que era la presión, ¿no?, para los que estaban en la academia en este momento de tumulto, que ellos mismos tenían que hacer lo que podían para sobrevivir, pero a la vez estaban siendo perseguidos por circunstancias, ¿sí? Lavoisier incluso ni siquiera se salvó de la guillotina por haber ayudado a los revolucionarios mejorando la pólvora de Francia. De hecho, Lavoisier fue uno de los, cuando estuvo en la comisión de municiones, la parte de armas, él había logrado mejorar la obtención de clorato de potasio para tener la mejor pólvora de toda Europa. Imagínense, ni con eso se salvó. Y llegamos a Napoleón. Sí, Napoleón era un general en la época de la Revolución, joven, tenía mucho ímpetu, era bastante arrogantón. Se lo conoce por ser bajito, pero en realidad no era tan bajito, medía unos 70, lo cual era una estatura bastante normal, ¿sí? Y Napoleón tuvo muchas cosas, era muy carismático, siempre el carisma es uno de los factores más importantes cuando uno elige un líder y sigue un líder, ¿no? Y la Comisión de Seguridad decide que puede ser una buena opción que lo pongan a él a dirigir a Francia en este momento. Napoleón empieza a dirigir al ejército a ciertas guerras que gana, y eso hace que su popularidad aumente aún más, haciéndose proclamar eventualmente, ya para 1804, como cónsul primero y de por vida de Francia. Entonces acá tenemos como 3 imágenes de Napoleón. La primera de cuando era bien joven, cuando estaba con todo su ímpetu, que lo seguía todo el mundo. La segunda, cuando lo coronan cónsul. Noten que hasta en esta coronación, o en este cuadro de la coronación, Napoleón tiene hasta hojas de laurel
como corona. Eso es un claro llamativo a lo que era el Imperio Romano anterior, ¿sí? Una época de bastante absolutismo, donde no se tenían en cuenta los derechos humanos. De hecho, una de las cosas más importantes que hizo Napoleón fue hacer un código de derechos, el Código Napoleónico, donde estandariza los derechos que tienen los hombres. Básicamente le saca todos los pocos derechos que las mujeres habían conquistado. Eso lleva a un montón de revueltas que en realidad le complican la existencia a unas cuantas mujeres que estaban tratando de luchar por sus derechos en el momento. Otro aspecto que tenía Napoleón es que tenía muy claro qué era lo que necesitaba Francia para avanzar. Él tenía muy claro que el avance del conocimiento era necesario, entonces apoya la formación de la École Polytechnique, que es una de las primeras universidades que se dedica a la ciencia y tecnología en Francia, que está en París. Es el que impulsa la creación de los liceos, con el sentido actual que tenemos de liceo para educación secundaria. ¿Sí? Entonces si bien tenía un montón de aspectos negativos en cuanto a lo social, tenía un montón de aspectos positivos para el desarrollo de la educación de los ciudadanos de su imperio. Napoleón trata de expandirse, se va a Egipto, lleva académicos con él, dentro de ellos lleva a Bertolet, que después lo vamos a ver en la clase de hoy, se vuelve con un montón de ideas. En Egipto trata de, las primeras batallas que pierde, en Egipto trata de sacarle la entrada a los ingleses a las Indias. Los ingleses querían comprar té porque ya habían aprendido a tomar té, y los quiso ganar y nunca pudo con los ingleses. ¿Sí? Se empezó a expandir, iba conquistando los imperios que tenía a su alrededor. Otra de las batallas con las que no pudo Napoleón fue cuando llegó a Rusia. Los rusos eran muy crass. Ni pelearon los rusos. Napoleón llega ya estamos como en 1815, 10 por acá, 12. Llega a Rusia, ¿no? Con sus soldados, un montón de soldados, porque ya había conquistado Austria y Alemania. Y los rusos, cada vez que Napoleón avanzaba, los rusos iban más atrás, quemaban la última ciudad en la que habían estado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Napoleón llegaba, no había que comer, no había dónde estar, no había nada. Hasta que eventualmente cayó el invierno. Todos aquellos militares que no eran franceses se le empiezan a ir, porque tampoco era que le tenían tanta lealtad. Napoleón en cada lugar que conquistaba ponía un hermano, ¿sí? Y al final termina que volviendo a Francia, nunca habiendo peleado, o sea que no fue una derrota porque lo prendieron en fuego, sino que fue una derrota porque no pudo avanzar. La última foto que tenemos acá es de la que está más a la derecha arriba, esta de acá, es de cuando Napoleón queda derrotado después de la batalla de Waterloo, que es una de las últimas que pelea. ¿Sí? Una de las cosas que lo hizo muy querido en el ejército y que lo convirtió como un jefe nato, era el hecho de que Napoleón iba con sus militares a pelear las batallas. Y se ensuciaba las manos. Entonces, veamos un poquito, esto acá son dos cuadros de dos artistas muy famosos, uno francés y otro español, de cómo se veía el régimen napoleónico según donde uno estaba. En Francia, que lo habían elegido ellos, y lo seguían por todas las conquistas y porque estaban peleando el imperio francés, tenemos el cuadro de la coronación, con unos colores muy vivos, que da como una sensación cierta de alegría, ¿no? Es como, ay, qué lindo lo que está pasando ahí. Y por el otro lado tenemos un cuadro de Goya, que es muy famoso, que está en el Museo del Prado en Madrid, que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Sí? Napoleón, uno de los últimos lugares donde ataca a España, y gana, obviamente. Y ataca, en este cuadro ya estamos entrando en la etapa del romanticismo, entonces empieza a jugar mucho el demostrar los sentimientos más que el racionalismo puro, eso también vamos a hablar un poquito después. Y en este cuadro se ve que el ejército napoleónico está atacando a todos los estratos sociales por igual. Tenemos un campesino y tenemos un sacerdote acá. ¿Sí? Entonces, no discriminaba. En ese sentido, atacaba a todo el mundo por igual. Estabas en contra, te ibas. Crea la policía secreta, hay un montón de censura en esta época, era bastante complicado. Pero acá tenemos el máximo del imperio napoleónico
el tamaño, que fíjense el tamaño que tenía. En azul más oscuro son las zonas donde arranca, donde es verdaderamente lo que se considera como imperio francés, y en las zonas más celestes son las zonas satélites donde él tenía a sus hermanos. ¿Sí? Acá está en rojo el imperio austríaco porque lo pierde en la batalla de Austerlitz, y en Waterloo es donde le dan el golpe final y decide abdicar ya en 1814. Y una época ahí él se va a Elba, que es esta islita acá, lo exilian y le dicen, che, andate, la dejamos por acá. Y bueno, Europa tiene que como reacomodarse. Eso se intenta que suceda en lo que fue el Congreso de Viena. Esta es una caricatura de la época. Se unen todos los líderes europeos en el Congreso de Viena a decir, bueno, che, ya está, Napoleón hizo tremendo quilombo, vamos a dividir más o menos los poderes, vamos a dividir más o menos las guerras. Napoleón estaba exiliado en Berna, y cae Napoleón, se le da por dar el último estacazo en 1815, y por eso está Napoleón que viene como loco con una espada, y ahí es cuando los demás se terminan de enojar, y le piden a Francia una indemnización enorme que lo deja mucho más endeudado que cuando arrancó la revolución. ¿Sí? Entonces, para los franceses está siendo complicado. Los ingleses habían perdido una colonia, pero tampoco les estresaba mucho, porque en realidad a los ingleses les servía mucho más la parte de África para sacar recursos naturales, y la parte de India por el tema del comercio, especias, té, etc. Entonces, se podría decir que los ingleses venían tranqui en esta época. Los españoles, en el horno, estaban muy preocupados con el hecho de que las ideas del siglo de las luces habían llegado hasta América Latina, y los latinoamericanos ya estaban buscando la independencia. Ya desde el principio de 1800 estaba ocurriendo todo eso. Entonces también están ocupados en eso, y por eso también Napoleón tuvo relativamente fácil entrada a España en 1812. ¿Sí? Y esto es un poco como el contexto de qué es lo que está ocurriendo a grandes rasgos, muy grandes rasgos, en Europa para esta época. Y estamos en un curso de historia de la química, entonces uno se pregunta qué estaba pasando con los químicos en este momento. Entonces, miremos cuáles son los químicos de la primera mitad del siglo XIX. Tenemos a Berthollet, que ya les comenté, que incluso se fue hasta de expedición a Egipto con ¿cómo se llama? Con Napoleón, y se lo conoce por unas cosas que vamos a ver ahora. Tenemos a Klaproth, que no vamos a hablar de él, pero fue el que diseñó el análisis gravimétrico y participa en el aislamiento del uranio, el circonio y el titanio. Tenemos a Prout, que era seguidor de Dalton, y ¿se acuerdan que Lores había nombrado la semana pasada que Dalton, cuando determina los pesos atómicos, decide que le pone al hidrógeno como referencia el peso atómico 1, y le quedan todos los demás pesos atómicos como masas redondas? Entonces esto hace que Prout decida plantear que, bueno, todos los pesos de los elementos, todos los elementos están compuestos en realidad por hidrógeno. ¿Sí? Que obviamente es una teoría que después se desbanca. Tenemos a Davy, que le vamos a dedicar un lindo rato a lo largo de la clase, un personaje interesante. Tenemos a Dumas, que lo vamos a ver la clase que viene, Weller, Avogadro, que vamos a nombrar algo hoy, Dalton, que ya lo vieron en la clase pasada, Faraday, que fue discípulo de Davy, que también lo vamos a ver hoy, Liebig, que queda para la clase que viene, Proust, que también ya algo vieron y lo vamos a retomar hoy, Gay-Lussac y Berzelius. Estos son como los químicos, los grandes químicos de esta época. Entonces, arranquemos por Berthollet. Berthollet era una persona interesante, ¿sí? Era una persona que creía todavía en la teoría del flogisto, hasta que se deja convencer por los experimentos de Lavoisier y termina estando de acuerdo con la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? Es médico de formación, entra a la Academia de las Ciencias bastante temprano, sigue en una familia noble, nunca tiene problema para estudiar. Trabaja en una empresa de manufactura de gobelines, de tapizados, ¿sí? Entonces se interesa por las tinturas,
y por los procesos de la coloración de los tejidos y la decoloración de los mismos, que es necesario previo para ponerles color. Trabaja con Lavoisier en los métodos de nomenclatura química y funda, junto con de Fourcroy y de Morveau, y también Lavoisier al principio, los anales de la química. Hace un trabajo que es muy interesante, es un químico que es cero egoísta. Él descubre la acción del hipoclorito para decolorar los tejidos, y lo primero que hace es publicarlo sin patentarlo. ¿Sí? La acción del cloro mezclado con soda para decolorar tejidos. Participa en la fundación de la École Polytechnique, como les había mencionado ya más temprano, y tiene otro método de tratamiento también, utilizando ácido oximuriático. ¿Se acuerdan que el ácido oximuriático es el que después se va a conocer como ácido clorhídrico? Ya para 1798 su fama era tan grande, y es una persona que sabía jugar políticamente, porque nunca se casaba con nadie, con ningún ideal, entonces eso le permite que Napoleón lo tome como parte de su equipo de académicos que viajan en esa campaña a Egipto que yo les estaba comentando al principio. En esa campaña a Egipto, que este es un cuadro que muestra cómo lucía la campaña, además de arrasar con la gran mayoría de los artefactos, era algo que hacía Napoleón. Llegaba a una ciudad, llegaba a un lugar nuevo y arrasaba con todo lo que había. ¿Sí? En esta expedición los franceses encuentran la piedra de la Roseta, y después cuando los ingleses les ganan se la llevan ellos. Bueno, la piedra de la Roseta, esa que dejaba de traducir los jeroglíficos, que estaba en 3 idiomas, las mismas cosas, entonces podían traducir de uno al otro. Y en esta época a Berthollet se le da por estudiar el lago Natron. Es un lago que es muy salado, está en el norte. Y ahí se interesa por los procesos que suceden, donde a partir del cloruro de sodio del agua y el carbonato de calcio se forma carbonato de sodio. Berthollet acá, Napoleón junto a otros académicos, los pone a fundar con esta cruzada de popularizar la enseñanza y de hacer que todos los ciudadanos tengan acceso a... Es una noción que queda como del siglo de las luces, ¿no? del racionalismo, esto de tratar de lograr que todo el mundo se pueda formar y pueda aprender. Forma el Instituto de Egipto, donde lo pone a Berthollet como director, pero esto les dura 2 años, están de 1798 a 1799, cuando vienen los ingleses y se tienen que volver todos para Francia. ¿Sí? Cuando vuelve a Francia, a Berthollet, Napoleón le da un cargo dentro del Senado, y Berthollet es una cosa que está muy buena, por eso les decía que es una persona muy particular. Se come una casa de veraneo en las afueras de París, y su vecino es Laplace, el de los laplacianos, de matemática. Y esa casa se termina convirtiendo en un centro de reunión para muchos científicos franceses de la época. ¿Sí? Se termina formando una sociedad, el pueblo donde estaba la casa es eso que yo no puedo pronunciar, Arcueil, no sé. Y forman la sociedad de ese lugar, que es una sociedad informal donde se juntan a intercambiar sobre los acontecimientos científicos del momento. Algunos de los integrantes de esta sociedad son, obviamente, Berthollet, que la funda, Laplace, que era el vecino, von Humboldt, que es un alemán naturalista, está Louis-Jacques Thénard, que trabaja después con Berzelius en el descubrimiento de un montón de elementos, y está Joseph-Louis Gay-Lussac, que fue discípulo de Berthollet. Allí, cuando llega Berthollet, después de la pasada por Egipto, decide ponerse a terminar de sacar las conclusiones de todas las observaciones que había hecho en el lago Natron. Esta es una foto relativamente actual de un fotógrafo que fue bastante controversial, que fue sacada ahí en el lago Natron, porque los animales quedan como petrificados de lo salada que está el agua. Dice el fotógrafo igual que esto no son visiones de verdad, que él colocó a los animales ahí para dar un efecto más dramático. Les digo porque eso es lo que causó la controversia. Y trata de reproducir lo que veía él, ¿no?, en su laboratorio. Entonces agarra y pone a reaccionar cloruro de sodio y carbonato de calcio. ¿Qué pasó?
absolutamente nada. Nada. No querían reaccionar, pero ni que vinieran con un martillo. Sería impresionante. Sin embargo, se hacía la reacción inversa de cloruro de calcio con carbonato de sodio, obtenía como productos el cloruro de sodio y el carbonato de calcio en el laboratorio. Eso lo lleva a Berthollet a plantear una hipótesis que fue la hipótesis más importante que planteó, que fue la ley de la acción de las masas. Y lo publica en ese ensayo sobre la química estadística. ¿Sí? Y en el primer lugar donde lo presenta es en la Sociedad de Erskine, y lo muestra acá en las memorias que terminan sacando en los últimos años en que la sociedad está funcionando. La ley de la acción de las masas es la primera vez que se habla de equilibrio químico, que se habla del efecto de la concentración a la hora de que una reacción se lleve a cabo. La conclusión de Berthollet era que la reacción inversa se estaba dando en el lago Natron por las concentraciones tan elevadas de cloruro de sodio que había, y de carbonato de calcio que estaba en el fondo del lago, ¿sí? En los lechos. ¿Por qué no le damos el estudio del equilibrio, como el padre del estudio del equilibrio, a Berthollet? Bueno, porque al mismo tiempo, cuando está estudiando esto, él plantea que los compuestos son no estequiométricos, que no hay una relación. ¿Se acuerdan la ley de las relaciones definidas de Proust? Además, acuérdense que a esta altura ya estaba Dalton diciendo lo de las combinaciones simples. Y a Berthollet le daba todo al revés, decía, ñay, a mí no me da, para mí los compuestos no se unen siempre igual. Los compuestos, los átomos, recuerden que en este momento todavía no teníamos el concepto de molécula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ese hecho lo desacreditó. Pobre Berthollet, ¿no? Porque se murió sin saber que en realidad él estaba estudiando óxidos de hierro, y algunos óxidos de hierro, como tienen una mezcla de estado de oxidación 2 y 3, son no estequiométricos, y de hecho, en honor a él, algunos de ellos se llaman bertólidos hoy en día. ¿Sí? La credibilidad de Berthollet se fue al piso, y bueno, en realidad medio que dejó de hacer química después de eso. Tenemos a Proust también en la vuelta. Proust estudia los carbonatos de cobre, ¿sí? Nace en Francia, es aprendiz de su padre en la botica. Tenemos una persona que es hijo de la clase media que está surgiendo en esta época, es una persona que no es noble y está accediendo a la educación. Se muda a París, aunque los padres le dicen que no, para seguir con los estudios. Cuando termina sus estudios no encuentra una posición en Francia y decide irse a España. En España empieza a trabajar en una universidad en Madrid y después lo mandan para Sevilla. El cargo en Sevilla demoró en tomarlo porque dicen las malas lenguas que pedía tanta cosa para su laboratorio que nunca estaba contento, entonces nunca lo terminaba de aceptar. Se casa con una emigrante francesa que había huido de la época de la Revolución para España, y después más adelante en su vida termina volviendo a Francia. ¿Sí? Se lo conoce mayoritariamente por la ley de las proporciones definidas. ¿Se acuerdan qué decía la ley de las proporciones definidas? Ya los perdí. La ley de las proporciones definidas era esa que decía que para formar el mismo compuesto los elementos siempre se combinaban de la misma manera. Dicho de otra manera, si yo quería formar agua, siempre iba a tener 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, aunque en ese momento todavía estaba discutido, y él estudiaba el carbonato de cobre. Entonces no importaba que estudiara el carbonato de cobre sintético o natural de distintos yacimientos, siempre tenía un cobre y siempre tenía un carbonato. ¿Sí? También estudió los sulfuros de hierro. Los sulfuros de hierro son compuestos que, a diferencia de los óxidos, sí se portan bien desde el punto de vista estequiométrico. ¿Sí? Otra cosa por la que se lo conoce a Proust es porque estudió un método para obtener glucosa a partir de la uva. De hecho, hay otro rumor que se cuenta, que es que cuando Napoleón invade España, lo va a buscar a Proust
para pedirle que produzca azúcar porque están teniendo problemas con la comida de vuelta, y Proust le dice, no, ni ahí. Después de eso parece que le destruyen el laboratorio a Proust, no se sabe si es verdad o no, pero bueno, les cuento cosas que uno encuentra por la literatura. Y de hecho ese método de extracción lo termina publicando en español en un ensayo que se llama Ensayo sobre el azúcar de la uva, y después lo vuelve a publicar como 10 años más tarde en Francia. Cambiamos radicalmente de tema. Hablemos de electricidad. ¿Qué sabemos de electricidad? Y bueno, en la antigüedad ya se sabían los griegos, sabían antes también, que si frotaban ámbar, que es una resina que se forma en los árboles y después se solidifica, lo frotaban contra lana, contra algodón, o contra incluso el pelaje de un animal, después ese ámbar era capaz de atraer pequeños trozos de pelusas, plumas, ¿sí? Y ahí se descubre lo que hoy conocemos como el fenómeno de electricidad estática. Ya un poco más adelante tenemos a un profesor de la Universidad de Leiden que, trabajando en el laboratorio, termina pudiendo juntar esa electricidad estática en un frasco que se llama el frasco de Leiden. Ahí lo tenemos al profesor trabajando en el laboratorio. Esos frascos permitían hacer descargas únicas de energía, ¿sí? Se acumulaban ahí, y después uno podía sacarlos. Y después un poquito más adelante tenemos, ¿se acuerdan de eso? ¿Quién será ese? Es Benjamin Franklin, si es una representación obviamente, del experimento de la cometa. Benjamin Franklin era americano, pero el experimento de la cometa lo llevó a cabo en Francia, de hecho en un momento que estaba de vacaciones, y se dice que era capaz de guardar la energía eléctrica que estaba en las nubes en un frasco de Leiden, justamente. También en esta época se conocía que si uno ponía en serie muchos frascos de Leiden, tenía una descarga más grande. Esos eran conocimientos que se tenían en la época. Por ahí tenemos a un anatomista, un médico, ¿sí? Luigi Galvani, de la Universidad de Bolonia, en Italia, que estaba estudiando, era anatomista, y estaba estudiando las contracciones musculares. Entonces, una anca de rana, la engancha con un gancho de cobre y la cuelga a secar en una red. Después, en un momento que se distrae, no se sabe si cae un rayo o qué pasó en el medio, pero ve que la anca de rana se contrae, el músculo se contrae. Y ahí es donde surge la idea del galvanismo o la electricidad animal. ¿Sí? Esto es un fenómeno que Galvani lo atribuye, dice que en realidad son los seres vivos los que generan la electricidad, ¿sí? Y surge como toda esa idea de, ¿y si le aplico una corriente a un ser muerto? ¿Será que sobrevive? ¿Será que revive? Entonces viene como toda una etapa, hay un montón de cómics, hay un montón de representaciones. Ustedes recuerden que en esta época el conocimiento se compartía en presentaciones públicas, entonces empezó a haber presentaciones de descargas eléctricas sobre ojos de cadáveres, sobre cabezas cortadas, sobre brazos. Era bastante morboso incluso. ¿Y les recuerda algo esto? Más literario, capaz. Si les pongo una cara, capaz que... Y Frankenstein se basa en eso. Exactamente. En esta época era la época que Mary Shelley estaba viva, ¿sí? Y dicen las historias que en realidad un día, después de que le habían comentado sobre el experimento del galvanismo, ella sueña con lo que fue después la historia de Frankenstein, ¿sí? De hecho, está tan actual que hay una película de hace unos pocos años donde cuenta la vida de ella. ¿Sí? Frankenstein muestra claramente el fenómeno del cambio del racionalismo al romanticismo que se está dando en esta época, donde en realidad la novela trata como de, si yo solo trabajo racionalmente, puedo llegar a crear un monstruo sin olvido de los sentimientos. En este cuadro Mary Shelley está con su mamá, que es Mary Wollstonecraft,
que era una periodista, como todo lo contrario a Mary, bueno, son las dos. Era una periodista que estaba en Francia en la época de la Revolución Francesa y escribe ese libro que es La reivindicación de los derechos de la mujer, donde una de las cosas que comenta con más fuerza es el hecho de que deberíamos tener derecho a el uso de la razón, a aprender, a todas esas cosas, todos esos derechos que Napoleón les estaba sacando a las mujeres con el Código Napoleónico. Bueno, cortamos el corte literario y seguimos con Alessandro Volta. Bueno, Volta era también italiano. Italia, recuerden que era parte del, sobre todo el norte, que era donde estaban ellos, Bolonia. Volta es de la ciudad de Como, donde está el lago. Y ve los experimentos de Galvani y dice, no, esto no puede ser, que galvanismo ni 8 cuartos, el animal o el ser vivo está solo funcionando como un conducto de la electricidad. Y así surge la pila de Volta. ¿Sí? Volta creía que en realidad la electricidad se daba porque interactuaban dos placas metálicas. Entonces él se puso a apilar placas metálicas y en el medio, para de alguna manera representar lo que hubiera sido la conducción en el animal, agarra papel impregnado en salitre. ¿Sí? Eso lo conecta con unos cables que tenemos ahí y genera electricidad continua. Es el primer invento, la primera aproximación a la generación de corriente continua. ¿Sí? Esto le vale a Volta posteriormente. Él tiene unas placas de zinc y de cobre, acá lo tenemos. Utiliza salmuera, que es una solución muy concentrada de cloruro de sodio, como lo que hoy conoceríamos como puente salino, ¿sí? Y también estudia que el hecho de que si usa muchas pilas en paralelo, obtiene una gran corriente. Esto se lo muestra a Napoleón y le vale una medalla de oro y un premio. Napoleón otra cosa que hizo fue instalar premios para acontecimientos científicos, ¿sí? Para descubrimientos nuevos. En este caso, no solo le da la medalla Volta, sino que crea un nuevo fondo de premios para experimentos sobre electricidad en honor a él. Sí, Napoleón queda muy sorprendido con este hecho. ¿Sí? De hecho, hay otro francés, que es Anthony Carlyle, que repite el experimento, ¿sí? Perdón, no es francés, es inglés. Vieron que siempre hablamos de la pica que hay entre Francia e Inglaterra, bueno, están todo el tiempo compitiendo. Vos haces el experimento y yo lo intento hacer mejor. Como que se está dando mucho eso en esta época. Entonces Anthony Carlyle repite el experimento de Volta y usa 17 placas de plata y de zinc, también separadas, pero en este caso por una tela que está también sumergida en salmuera. ¿Sí? Y obtiene que también genera corriente eléctrica. La diferencia entre el experimento de Carlyle y el de Volta es que en el de Carlyle se observa que en la placa más externa se genera gas. Y ahí tenemos el primer indicio sobre la electrólisis del agua. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos en esta etapa. Carlyle lo que hace es, en esa época había una persona, otro inglés, que se llamaba Nicholson, que era otro personaje similar. Era comerciante, trabajaba en la East India Company, traía básicamente porcelana de China y especias y té de la India, pero en su tiempo libre dedicaba parte de su dinero a la difusión de una revista para popularización de la ciencia, y entonces Carlyle cuenta estas observaciones por primera vez en esa revista. Como era una revista de popularización, no pasaba por todos los procesos de lo que hoy vendría a ser la corrección por pares. ¿Sí? En aquella época lo que se usaba era, uno descubría algo, lo escribía, lo ponía en un sobre lacrado y lo mandaba a la Academia de Ciencias de su país. En este caso hubiera sido la Royal Society of Chemistry en Inglaterra, o en el caso de Francia, la Real Academia Francesa de las Ciencias. ¿Sí? Pero bueno, Carlyle quería que la noticia se conociera más rápido, entonces se la cuenta al amigo y la pone en la revista. Otra cosa que innova Carlyle, a diferencia de
de vuelta, es en la construcción de lo que es un electroscopio, que es capaz de medir la intensidad de la corriente. Entonces son como de placas de oro, se llama, porque tiene 2 plaquitas de oro y un conector, y cuando ese conector está conectado a una fuente de energía, las plaquitas de oro se separan, y esa separación es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se está aplicando. ¿Sí? Acá en esta época surge otro inglés, que también es un personaje muy interesante, que me voy a detener un ratito más, que es Humphrey Davy. Humphrey Davy es hijo de obreros. Acá empezamos a ver cómo ya la educación no es más solo cosa de aristócratas, ¿sí? Estamos teniendo en esta movida de los derechos humanos y de lo que venía siendo el fin del siglo de las luces y el principio del romanticismo como movimiento, se está dando que personas que antes no hubieran accedido a educación empiezan a acceder. ¿Sí? Es autodidacta, se interesa por la ciencia desde muy joven. Su padre se muere cuando él es adolescente, ¿sí? Más o menos en la misma época que fallece Lavoisier, no es contemporáneo con Lavoisier, tenía 15, 16 años cuando Lavoisier va para la guillotina. Y vivían con un tío rico, ¿no? Y la madre en realidad tenía un comercio, pero no estaba cómoda en la casa del cuñado, entonces decide irse y se lleva a Davy con ella, y pone un comercio en otra ciudad con una chica que en realidad era una francesa emigrante también de la época de la Revolución. ¿Vieron cómo se empiezan a mezclar como las personas? Se da un fenómeno migratorio ahí con la Revolución, terminan quedando franceses por todos lados. Y una de las cosas que hacía, además de este comercio que tenía con la amiga, era usar su casa, alquilaba habitaciones en la casa. Por esas casualidades de la vida, cae Gregory Watt. Imagínense hijo de quién era. De James, el de la máquina de vapor. Sí, entonces parece que a la hermana de Gregory le había dado tuberculosis, y los padres, James y la mamá, tenían miedo que se contagiara y lo mandan para el norte de Inglaterra. Ellos eran escoceses, lo mueven más para el sur, y lo mandan ahí porque conocen en realidad al jefe de la policía de Cornwall, que era de donde estaban. Entonces, Gregory Watt se queda en la casa de la madre de Humphrey Davy, y empiezan a conversar. Él había sido educado en la Universidad de Glasgow, él es un poquito más grande, y Gregory Watt pone en contacto a Humphrey Davy con David Giddis, que era una persona de mucho dinero ahí en el pueblo, tenía una biblioteca muy grande y contactos, y entonces le presta la biblioteca para que Davy pueda estudiar. Ahí se interesa particularmente por la química y empieza a estudiar química, se interesa particularmente por la electricidad. Y ahí David Giddy le presenta a Thomas Beadle. Ese señor es un señor que estaba en Bristol, porque lo habían echado de Oxford, porque defendía tanto, lo consideraban revolucionario, defendía tanto a los gritos de la Revolución Francesa, que imagínense los ingleses le dijeron, no, señor, tranqui, váyase para su casa, no lo queremos acá. Y después de que lo echan y que se va a Bristol, decide fundar el Instituto Neumático. Y se lo lleva a Davy para el Instituto Neumático. El Instituto Neumático es una institución que se crea particularmente para estudiar el efecto de los gases en la salud humana. Y después vamos a ver una de las cosas que estudia Humphrey en el Instituto Neumático, que llama la atención de un profesor de la Universidad de Glasgow que estaba de visita, que es Thomas Hope, que finalmente le presenta a Benjamin Thompson, que es el segundo marido de la viuda de Lavoisier. Sí, es una persona que tenía mucho dinero, en realidad es americano, pero era espía de los ingleses durante la revolución de la guerra de la independencia, y cuando se independiza finalmente las 13 colonias de los 13 estados estadounidenses, esos primeros 13 que se separan,
termina huyendo nuevamente para Inglaterra, dejando a la familia que tenía allá, y después eventualmente se casa con la esposa de Lavoisier en un matrimonio que dicen las malas lenguas que no fue feliz. De hecho, la esposa de Lavoisier era bastante arrogante, y le gustaba tanto el apellido de Lavoisier que no se lo quiso sacar, entonces era Lavoisier Thomson. Otras cosas que nada que ver con nada. Entonces, volviendo, este señor Thomson era el fundador es uno de los fundadores de la Royal Institution en Inglaterra. En Inglaterra, a diferencia de Francia, todavía no había habido un movimiento que enseñara ciencias en el nivel superior, y los primeros esfuerzos fueron esta Royal Institution, que en realidad el objetivo principal no era el aprendizaje de ciencias a nivel terciario, sino que más bien la popularización de la ciencia, copiando un poco lo que estaba sucediendo en Francia. Dentro del Instituto Neumático, Davy estudia al gas hilarante, el óxido nitroso, el N2O. El profesor Beddoes estaba convencido que lo que después pasó a conocerse como el gas hilarante era el agente de contagio, era lo que hacía que las enfermedades se pudieran contagiar, y Davy estaba convencido de que no. Entonces un día decide encerrarse en un cuartucho al lado del laboratorio y se respira unos 4 litros de gas hilarante, y tiene unas historias muy divertidas de cómo se sentía, de cómo empezó a ver lucecitas de colores y cómo empezó a reírse sin control. Después de estos hallazgos decide empezar a hacer un experimento más controlado, entonces llama a un colega y le pide que lo controle mientras que él está inhalando el gas, y que vaya tomando nota de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y bueno, después él es muy famoso, de hecho esta foto como que lo representa bien, empieza a llevar esas bolsitas de seda que se ven en la mano en este grabado, de gas hilarante a las fiestas, y empieza como, es una de las drogas que empiezan a utilizarse recreacionalmente. Este es el experimento que le llama la atención al profesor, que recomienda después a Thomson que llame a Davy para la Royal Institution. Y otro detalle que está bueno es que Thomson quería que fuera un tema de popularización, ¿no? Y puso a Davy como director de la Royal Institution. Y Davy le dijo: che, Thomson, mirá que precisamos plata para funcionar. Entonces empezó a crear una serie de charlas abiertas donde participaban no solamente la gente común, sino que particularmente intentaban llamar a los aristócratas para que donaran plata después. Entonces, esta representación acá es una caricatura de la época también, de los nuevos descubrimientos neumáticos, como dice arriba, investigación científica de una de estas demostraciones que él hizo en la Royal Institution en 1801, donde le da gas hilarante a las personas del público. Este es Davy, ahí está con el fuelle, muy copado, como riéndose, pícaro, viendo cómo le dan gas hilarante. Este es uno de sus colaboradores, y este que está acá es Thomson, que lo mira como con cara de enojado, porque su objetivo era no tener que andar convenciendo a la gente de que le diera plata, y después de eso, de hecho, Thomson se va de Inglaterra y va para Francia, ¿sí? Pero bueno, Davy no es, él acá es una de las publicaciones de la época, y de hecho Davy todavía llama a este gas como un aire desflogisticado, que ahora todavía vemos como la continuación de la idea del flogisto, ¿no? Que se estaba terminando. Pero bueno, Davy no es conocido solo por eso, y de hecho viene en nuestra historia porque es uno de los primeros en aplicar la electricidad para el análisis químico. Así como Volta decía, bueno, pero en realidad el animal es el conducto para la electricidad, y iba como en contra de Galvani, Davy se puso medio que en contra de Lavoisier, en contra no tanto, porque si se acuerdan, Lavoisier hablaba como de que había elementos que capaz que no eran elementos, porque todavía no habían encontrado un método para separarlos, ¿sí? Por ejemplo, la soda, la potasa eran ejemplos de esos elementos, el ácido oximuriático, y fueron algunas de las sustancias que Davy decidió estudiar con este nuevo fenómeno, con la pila de Volta,
y usar la electricidad para el análisis químico, para ver si con este nuevo método era capaz de separar algunas de esas sustancias que Lavoisier todavía consideraba elementos, pero que para él no eran. Davy, el único problema que tenía era que estaba un poco sesgado porque tenía una visión medio newtoniana del asunto. Ahora les voy a contar que se frustró. Entonces acá tenemos una representación del aparato galvánico del profesor Davy, es una ilustración que está en la Royal Institution todavía. Ven que ya está a la vista el concepto de que si pongo muchas baterías en paralelo tengo corriente. Y ahí tenemos en el medio una cuba donde está realizando la reacción. Estos experimentos primero los hace con soluciones diluidas y no le da nada, lo único que logra es electrolizar el agua y eso ya se conocía, entonces agarra y decide, bueno, y si fundo, bueno, y si fundo, termina sucediendo, ahí tenemos, también esto es una foto actual del cuaderno de Davy, en aquella época, con la importancia de tomar apuntes para después sacar las conclusiones, ¿no? Y haciendo este experimento lo decide hacer sobre las sales fundidas, y es así como descubre al sodio, al potasio, al magnesio, un poco impuro, calcio, estroncio y bario, ¿sí? Por electrólisis de las sales fundidas. Una anotación muy interesante es esta que está acá, que Humphrey dice que cuando se utiliza la potencia de 250, y ahí cometieron un error físico, ¿vieron? No es que con las baterías en paralelo no aumenta la intensidad, aumenta la diferencia de voltaje, pero bueno. Con una carga muy alta, la descomposición de la sosa, los glóbulos se quemaban a menudo en el momento de su formación y a veces explotaban violentamente y se separaban en glóbulos más pequeños que volaban con gran velocidad a través del aire en un estado de vívida combustión, produciendo un bello efecto de continuos chorros de fuego. Y esto es como él explica ese experimento en 1808 en la revista, que en ese momento era una de las más importantes, de las más destacadas, que es Philosophical Transactions de la Royal Society. Ustedes imagínense eso, acá tienen una foto, esto es una representación que hacen unos profesores en 2012 hay unos profesores de la Royal Institution que deciden reconstruir los experimentos de Davy y filmarlos. Entonces así es como hubiera lucido el experimento, haciéndolo con los mismos aparatos, ¿no? Con las baterías de vuelta, ahí que estaban hechas en cajas de madera, que también las tenían en el museo de la Royal Institution. Imagínense la locura, ahora apenas podemos, si nos tiramos un poquito de ácido diluido enseguida nos lavamos las manos, imagínense esto que estaba explotando todo, que era potasio y era sodio, y eso se prendía a fuego porque se iba generando hidrógeno, que era inflamable, era una locura total. No perdió un ojo este señor por puro asco. De hecho, bueno, en un momento tuvo un accidente con un ojo, que lo hizo contratar posteriormente un asistente del que vamos a hablar. Y bueno, él en realidad, el principio por el cual creía que las sustancias se podían separar era porque pensaba que las sustancias estaban hechas por dos partes de cargas opuestas. Y entonces él creía que, bueno, al aplicar esa diferencia potencial se iban a separar en los dos electrodos. ¿Sí? Entonces, las ideas de Francia versus las de Inglaterra o Gran Bretaña en ese momento. ¿Sí? De Lavoisier venía la idea de oxígeno como productor de ácidos, ¿se acuerdan aquella idea de que todos los ácidos tienen que tener oxígeno? A los álcalis los consideraban elementos, pero que capaz que en una de esas eran compuestos. El ácido oximuriático era el ácido que ahora conocemos como clorhídrico, pero para Lavoisier tenía que tener oxígeno porque era un ácido. Y acá hay otra historia interesante, y es el hecho de que en un momento, bueno, a Davy por esos experimentos, ¿no? por el poder aislar el sodio del potasio, Napoleón le da una medalla y lo invita en pleno quilombo, en 1806, a que vaya a Francia a recibir el premio, eran 300 francos. En ese momento era un montón de plata, ¿no? Davy agarra y dice, sí, dale, voy. Justo antes de eso, hace un experimento, se lastima un ojo y contrata un asistente que lo acompaña. Estando en Francia, viene Ampère y le dice, che, mirá, tengo este mineral acá, que si lo calentás un poco larga un gas violeta, ¿querés estudiarlo?
Y imagínense, David dice, sí, claro, obvio, tenía su kit de viaje con él, y casi les roba a los franceses el descubrimiento del yodo. ¿Sí? David había estudiado uno de los compuestos que le había interesado, era justamente el ácido oximuriático, y había descubierto el cloro también, aplicando la electricidad. Y de hecho había desbancado a la teoría de Lavoisier de que el oxígeno era productor de ácidos. Entonces, ¿qué había descubierto Davy? Que los álcalis se descomponen, que los álcalis tienen oxígeno, entonces el oxígeno no puede producir ácidos porque están las bases también. El ácido oximuriático no tiene oxígeno, y el gas violeta es un nuevo elemento. Por más que en realidad Ampère se lo da 3-4 días antes de que publiquen que el yodo era un elemento. No sabemos si era para pelearlo o porque le estaba faltando la información, eso queda para otro momento. Otros aportes que nada que ver con nada de Davy fue la lámpara minera. ¿Sí? A Davy lo llaman desde la corona inglesa, le dicen, che, mirá, acá los mineros están muriendo todos porque van con una llama en la cabeza y esto les explota cuando están trabajando. Entonces Davy crea un mecanismo, una especie de funda metálica para que se enfríe el aire, para que la llama que está dentro de la lámpara no reaccione con el metano que se está generando en las minas cuando están yendo más profundo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué otra persona hay relacionado a la electricidad y el uso de la electricidad para el estudio de las reacciones químicas? Y bueno, el secretario de Davy, Michael Faraday, este lo conocen, hay una constante que tiene su nombre incluso, no hay una constante de Davy, pero hay una constante de Faraday. Yo les conté que ahí, previo a irse a Francia, Davy tuvo un accidente. Faraday tiene otra historia muy divertida. Faraday es hijo de padres pobres, y tiene que trabajar desde muy pequeño. Uno de los trabajos que consigue es de encuadernador, y esos 2 libros que están ahí son 2 libros que él considera que lo marcaron mucho y que lo dirigieron al estudio de la ciencia. El primero porque habla de llevar un cuaderno de anotaciones, y el segundo es re interesante porque es un libro de una autora mujer, para mujeres, sobre conocimientos de química. En esa época no se usaba, ya habíamos hablado que las mujeres les habían sacado un montón de derechos, menos se usaba que las mujeres publicaran, y de hecho había libros hechos para mujeres, considerando que las mujeres entendían menos. Hasta Euler, un matemático, había hecho un libro de matemática y física para mujeres. Pero este era distinto porque era de una mujer para mujeres. Y este, dice Faraday después, que es el que lo llevó a estudiar química, que es el que lo incentivó a estudiar química. Bueno, en ese momento que trabajaba como encuadernador, no solo encuadernaba, sino que leía, obviamente. Y en un momento se va para Londres, estaba muy interesado con el tema de la electricidad y de Davy, que empieza a ir a escucharlo a estas charlas magistrales que él estaba dando en la Royal Institution. Le escribe a Joseph Banks, que era el presidente de la Royal Institution en ese momento, pidiéndole trabajo. Banks le dice, no, ni ahí, no te preciso. Entonces dice, yo no me voy a dar por vencido, y como trabajaba de encuadernador, y había sacado nota en todas las charlas de Davy, agarra y junta todas las notas que había sacado, las emprolija, las encuaderna y se las lleva a Davy. En el momento que se las lleva, Davy no tiene ningún trabajo para ofrecerle, pero se guarda la información de este muchacho. Cuando tiene el accidente y tiene un ojo que está mal, lo llama a Faraday y le dice, che, ¿querés venir a sacar notas? Todavía no tengo un trabajo en el laboratorio, pero capaz que te sirve. Faraday le dice, sí, obvio. En ese momento es cuando se va para Francia, Davy se lleva a Faraday con él para Francia, ahí conoce a otros científicos. Imagínense, para una persona joven que está como en el momento esponja de su momento académico donde absorbe más, estaba copadísimo Faraday, conociendo a toda esa gente. Y después de que vuelven, Davy echa a uno de sus asistentes y queda Faraday como asistente de laboratorio. Llega un punto igual, hay una frase que parece que Davy dijo en algún momento de la vida, que su mejor descubrimiento había sido Faraday, pero no sabría si creerle, porque de hecho Davy complicó la entrada de Faraday en la Royal Society, porque le empezó a tener como celos.
Y a Faraday, en lo que tiene que ver con química, además de sus estudios relacionados con los fenómenos físicos de la electricidad, a Faraday le debemos la noción de que la cantidad de sustancia depositada, cuando se realiza una reacción, por la corriente eléctrica que pasa, es proporcional a la electricidad que se gasta. ¿Sí? Entonces, siempre que yo aplico una cierta cantidad de corriente a una solución y obtengo una sustancia, esa cantidad de sustancia es proporcional a la corriente que pasó. Y la otra ley es que si la misma cantidad de corriente pasa por soluciones distintas, se depositan cantidades equivalentes de los componentes. ¿Sí? Y de ahí es que sale la famosa ley de Faraday. Faraday también trabajó en conjunto con Daniel, que fue el que hizo la primera pila en solución, y todos conocemos la pila de Daniel, la de la solución de sulfato de cobre con electrodo de cobre, separada una solución de zinc con un electrodo de zinc, unida por un cable, y separadas por un puente salino, que generan también una diferencia de potencial. Y ahí tenemos una representación de ambos. Daniel es el que está a la izquierda, y Faraday el que está a la derecha, en discusión sobre estos fenómenos de la electricidad. Bueno, seguimos un poquito más. Berzelius. Berzelius era sueco, está medio que en paralelo con estos otros personajes, convivió un poco más con Lavoisier. Él hizo aportes importantes en la química, de hecho se hace llamar como uno de los reyes no considerados de la química en Europa de esta época. Hizo aportes muy importantes en la electroquímica, en el enlace químico y en la estequiometría. ¿Sí? Berzelius tenía la teoría de que los componentes de la materia también tenían una carga eléctrica, eso lo sacó medio que a la par de Davy, esa noción de la separación de las cargas en un compuesto, y que por ejemplo si yo separaba agua, el hidrógeno se iba a ir al extremo que era electropositivo y el oxígeno era electronegativo, y de hecho hace como un primer ordenamiento en función de la electroafinidad de los elementos que se conocían hasta ese momento. ¿Sí? Trabaja con el concepto de que las bases es lo opuesto al ácido, ¿sí? Que hasta el momento no se había trabajado, solo se trabajaba con el concepto de ácido. ¿Sí? En cuanto al enlace químico lo vamos a ver ahora un poquito después. Y estaba como todo el tiempo en problemas con Dalton, ¿no? Entonces, sobre la teoría de Dalton dice, a pesar de la gran simplicidad y claridad que caracteriza esta hipótesis, hablando de la teoría, ¿no? Está conectada con grandes dificultades, que aparecen cuando la aplicamos a cierto número de fenómenos químicos. Estas dificultades, naturalmente, excitan dudas sobre la veracidad de la hipótesis. Bueno, Dalton, de hecho, como se cerró un poquito de mente, a Dalton los ingleses mucho no lo consideraban, sobre todo por el hecho de que era un químico relativamente teórico, no iba y hacía experimentos, ¿no? Y eso como que lo tiraba para atrás, y además tenía unos cuantos agujeros su teoría. Acuérdense ya que en este momento ya se sabía que si ustedes descomponían agua tenían el doble de volumen de hidrógeno que de oxígeno, y para Dalton el agua era un hidrógeno y un oxígeno. Entonces este tipo de cosas hacían que la teoría de Dalton tambaleara. Por más que nosotros la consideramos súper importante porque fue como la primera teoría que establece una idea de átomo, que no es simplemente una entelequia o una idea filosófica. ¿Sí? No sé si, creo que no lo dije todavía, pero es como en este momento se está perdiendo la idea del filósofo químico para pasar al químico más profesional. ¿Sí? Berzelius es una persona que era muy metódica, esta es una foto de una representación de lo que hubiera sido su laboratorio, y estudió muchísimo el análisis de sustancias, se lo considera medio que padre de la química analítica, de la química orgánica, tuvo como aportes muy grandes, y tuvo aportes que a veces no son de los que hablamos o de los que están en los libros, que tienen que ver con el material de laboratorio. Él tuvo que diseñar material de laboratorio específico para los experimentos que quería llevar a cabo. De hecho, a él se le atribuye los embudos de vidrio, los vasos de precipitado, que serían como los vasos de Bohemia, pero con menos altura, los frascos lavadores, el mechero de alcohol, que es la primera vez Berzelius hacía análisis de llama,
de los primeros en utilizar el análisis se llaman minerales. Yo ahora les voy a contar otra cosa. Y el papel de filtro. De hecho, durante mucho tiempo el papel de filtro se conoció como el papel de filtro sueco, por Berzelius. ¿Sí? Se lo conoce por esto, hizo estos aportes. Algo de lo que también estaba súper interesado era la mineralogía. ¿Sí? Hasta el momento la mineralogía se dedicaba más que nada, separaban los minerales en función de la forma, con un enfoque más de lo que consideraríamos hoy en día cristalográfico, de lo que sería químico. ¿Sí? Escribe tratados de química también, donde habla de sus teorías respecto al átomo, respecto a la unión de esos átomos, respecto a esto de que tenía una parte negativa y una parte positiva, y que eso se atraía. ¿Sí? Y acá es donde empieza a usar los análisis a la llama para identificar a los minerales. Él propone separar a los minerales por composición y no por su forma. ¿Sí? Descubre varios elementos de esta manera: silicio, cerio, selenio, torio, y acuña varios conceptos que son muy importantes, como la isomería. Ahora estabas estudiando el ácido tartárico y el ácido racémico, y ve que tienen la misma composición, pero tienen propiedades diferentes, entonces es de los primeros en nombrar el concepto de isomería. También el concepto de alotropía, para los elementos que están en distintas formas sólidas. Retoma un concepto que era más bien alquímico, y lo establece dentro de la química, que es la catálisis, una sustancia capaz de acelerar la reacción pero que no participa en ella, ya el concepto que tenemos hoy en día, de hecho, el concepto de polímero y el concepto de proteína. ¿Sí? Pero una de las cosas más importantes por las cuales conocemos a Berzelius, y bueno, lo seguimos estudiando y seguimos trabajando con estas cosas, él fue el primero en dar la idea de los nuevos símbolos para los elementos químicos. Era un químico analista que era muy, muy meticuloso. De hecho, después van a ver que otro de sus aportes está relacionado con qué tan prolijos hacía sus experimentos, ¿sí? Qué tan riguroso estaba haciendo a la hora de hacer esos experimentos. Acá tenemos lo que eran los símbolos de los elementos en 1783, en 1808 los propuestos por Dalton, y ya para 1818 Berzelius propone los símbolos de elementos que conocemos al día de hoy, donde tenemos la primera letra mayúscula del nombre en latín, y en caso de ser necesario, la segunda. Esta idea él la saca en realidad de un botanista, Linné, y decide aplicarla a los compuestos químicos. De hecho, acá hay un sello conmemorativo de Granada, después, por nombrar, dar los nuevos símbolos de los elementos químicos. Berzelius, el aporte más grande de esto es que, por ejemplo, ahora nosotros íbamos a ser capaces de formular, si yo sé que el agua son 2 hidrógenos y un oxígeno, Berzelius en sus libros hubiera escrito H2O. Y la única diferencia con cómo formulamos al día de hoy es que la atomicidad Berzelius lo indicaba como superíndice en vez de subíndice. ¿Sí? Y él creía que esto hacía mucho más claro todo para la vida del químico. Y un comentario que él mismo hace es que debe observar que el objetivo de los nuevos símbolos no es, a diferencia de los viejos, emplearlos en etiquetas de envases de laboratorio. Están destinados únicamente a facilitar la expresión de las proporciones químicas. ¿Sí? Berzelius justamente lo que buscaba, es como de cierta manera continúa el trabajo de Lavoisier, ¿sí? con el sentido de la ley de la conservación de la masa, cómo identificar cuántos elementos tengo al principio y cuántos tengo al final, y hacerlo de alguna manera fácil que cualquier químico lo pueda leer. Y de cierta manera buscó estandarizar. Otra cosa que no comenté antes es que una de las iniciativas de Napoleón, además de todo el tema de la formación de liceos y universidades, fue el establecimiento del sistema métrico. ¿Sí? Él unificó la manera en que se medían las magnitudes a lo largo de Europa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Berzelius está como en consonancia de unificar también cómo los químicos se referían a los elementos. A lo cual Dalton, su mejor amigo, le contesta: los símbolos de Berzelius son horribles,
así, sin vaselina, sin nada. Para un joven estudiante es más rápido aprender hebreo, que se escribe de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, que familiarizarse con ellos. Un divino Dalton. Sin dudas, ya pobre, ya Dalton estaba que no podía más. Le habían dado una medalla en la Royal Society por sus aportes con la teoría atómica, y le tocó dársela a Davy, y Davy no lo quería mucho a Dalton, parece que se las dio con pocas ganas. Entonces Dalton ya estaba viendo que su reputación iba en picada mal. Otra cosa que hace Berzelius, una de las también importantes, que trabaja con este tema de ser muy concienzudo con sus experimentos. Él trabaja, al igual que Dalton, en la determinación de los pesos atómicos. Solo que para Berzelius la referencia iba a ser el oxígeno y no el hidrógeno, y pintó y le dio un peso de 100 al oxígeno. Entonces acá tenemos una tabla, ¿sí?, que muestra el nombre del elemento, el símbolo, el peso que Berzelius le asigna, el peso mínimo y el peso máximo, y que él determinó según el experimento. Si se fijan, hay unos cuantos que son lo mismo que ahora: el oxígeno O, sulfuricum, que era el azufre S, el fósforo, la P. Le erra no, todavía no habían logrado cambiar símbolos como el del muriático. Fíjense que ya le sacaron el oxo, que es el que después iba a ser cloro, ¿sí?, que fue el nombre que le dio Davy, pero todavía no estaban todos de acuerdo con el nombre. Y el cromo, en vez de CR, le pone CH. ¿Sí? Después tenemos el carbono C, el nitrógeno N, el hidrógeno H. Ya la gran mayoría, por lo menos para los elementos que se conocían en la época, y eso que hubo como una explosión y se empezaron a conocer un montón más, como el sodio, el potasio, todos estos que acababa de descubrir Davy, ya tienen los símbolos actuales. No solo los símbolos actuales, sino que tienen un peso exacto, no redondeado. Entonces por eso era tan importante, y por eso Berzelius desarrolló tanto material de laboratorio, porque una de las cosas que él quería era determinar los pesos atómicos de la manera más exacta posible. Entonces no redondea. No redondea, y esto ayuda a que la hipótesis de Prout vuele, y que los pesos de Dalton también dejen de tener efecto. De hecho, si miramos ahí, en la siguiente diapositiva, tenemos una tabla que compara el peso atómico que le da Dalton, el peso atómico que le da Berzelius, y el peso atómico que hay en una tabla en 1957 para diferentes átomos. Y si se fijan, es impresionante cómo Berzelius, un siglo antes de que fue hecha esta tabla de 1957, y si se fijan en las tablas de ahora, logra llegar a valores que son extraordinariamente exactos. Vemos leves diferencias, y no sé si capaz que les llama la atención, el hecho de que el oxígeno sigue siendo referencia, pero ahora pasó a tener un peso de 16. ¿Sí? En estas tablas es previo a que se considerara como referencia el carbono. Y acá la referencia era el oxígeno. Si tienen alguna duda, lo que quieran preguntar. Imagino que no, están muy calladitos, ni el chat se mueve. Nosotros ahora vamos a hacer un poquito un parate, y vamos a volver a las relaciones ponderales. En las relaciones ponderales lo que estaba sucediendo era Berthollet, con sus relaciones múltiples y los compuestos no estequiométricos, Proust, con las relaciones definidas, y que una sustancia tiene siempre la misma composición, no importa si sea acá, en la China, en el África o en la Antártida, no importa si la sintetizo o si es natural. Después tenemos a Dalton, con las relaciones simples, que decía que siempre todo se va a combinar en la menor relación posible, que si bien no siempre era 1 a 1, digo, la idea en el fondo es una idea válida. Y Prout, que era que todos los elementos estaban compuestos de hidrógeno. Bueno, Prout ya descartado, y estas eran más o menos las ideas que estábamos teniendo. En esta época aparece este otro químico francés, Joseph-Louis Gay-Lussac, que fue discípulo de Berthollet, como les conté al principio de la clase, y se le dio por estudiar la atmósfera.
Entonces agarró y se mandó a viajar en globo. Y él viajaba en globo y iba tomando muestras de aire a diferentes alturas, y demostró que la composición del aire era fija, y que era un quinto de oxígeno y 4/5 de nitrógeno. ¿Sí? Lo cual es lo que sabemos hoy, más o menos 20% de oxígeno, 80% de nitrógeno. Publica uno de esos primeros libros en 1803, que es Investigación de la dilatación de los gases, comprueba la composición del aire atmosférico. En las reuniones en la sociedad de Erquil, que estaba von Humboldt, lo conoce y se pone a estudiar con Humboldt la obtención del agua gaseosa, y tiene una medida interesante, ¿no? Que es que si ustedes quieren obtener agua a partir de hidrógeno y oxígeno, si están pensando en la reacción hoy, ¿cómo es la reacción? ¿Me la dicen así la escribo? Tengo hidrógeno, tengo oxígeno. ¿Cuánta agua se forma? Con medio mol de oxígeno, una molécula de agua. Un mol de agua. De esta gente no sabía de medios moles, acordate que siempre trabajan con enteros. Ah. Entonces, si seguimos la estequiometría, voy a tener esta. No, imagínense, apenas podían pensar en números enteros, para ellos usar fracciones para igualar una reacción que todavía no tenían ni muy claro cómo era que ocurría aquella cosa, y es posible. Con suerte les daba para redondear y usar en entero. Entonces, en estos estudios con von Humboldt en Alemania, de hecho los hizo en Berlín, él vio que se precisaban 2 volúmenes de hidrógeno, un volumen de agua, y eso formaba, en estado gaseoso, ¿sí? Trabajó siempre en gas, 2 volúmenes de agua. ¿Sí? Entonces esto, de vuelta, desbanca nuevamente la teoría de Dalton de que el agua era un hidrógeno, un oxígeno. Ahí es que Gay-Lussac establece, muy poco tiempo después de haber hecho el experimento, la ley de los volúmenes de combinación. ¿Sí? Que si yo combinaba, siempre que quería obtener la misma sustancia, por ejemplo, imagínense en el amoníaco, ¿no? El amoníaco es una reacción entre el hidrógeno, que era el gas inflamable, y el nitrógeno. Si yo quiero formar 2 amoníacos, preciso 3 hidrógenos. Entonces, para esta reacción, él había encontrado que precisaba 3 volúmenes de hidrógeno, 1 de nitrógeno, y formaba 2 de amoníaco. Otra reacción con la que él había estado trabajando era con el dióxido de azufre y el oxígeno, y había encontrado que 2 moles de dióxido de azufre, 2 volúmenes de dióxido de azufre con un volumen de oxígeno daban 2 volúmenes de trióxido de azufre. Si están en alguna de las reacciones con las que había trabajado Gay-Lussac a la hora de establecer su ley. Sí, esto obviamente fue como una revolución para la comunidad en ese momento, porque ya habían algunas ideas que se empezaban como a sentar. Lo único que faltaba era Avogadro para que pusiera orden, que viene ahora después. Bueno, ahí justo estaban. De vuelta, ideas francesas versus ideas inglesas. ¿Vieron cómo España, pobre, ni corta ni pincha? Los españoles estaban desarrollando más lo que era pintura, lo que era música. Austria estaba ocupada escuchando Beethoven, y como que la puja científica estaba ocurriendo medio que entre los alemanes, que los vamos a ver la semana que viene, pero estaban dedicados a la química orgánica, y los franceses y los ingleses, que estaban dale que va con la parte más básica. Entonces, algunas ideas, ¿no? Acá tenemos a Berzelius, que decía, he mostrado en esta memoria que los compuestos de las sustancias gaseosas entre sí se forman siempre en relaciones simples, de modo que representando uno de los términos por la unidad, el otro es 1, 2 o a lo sumo 3. ¿Sí? Las relaciones simples, los números enteros chiquitos.
De acuerdo con la ingeniosa teoría de Dalton, los diferentes compuestos que dos sustancias pueden formar se producen por la unión de una molécula de una con una molécula de otra, o con dos o con un número mayor, pero siempre sin compuestos intermedios. Entonces, no le estaba cerrando. A lo cual, Dalton le contesta: la verdad es que los gases no se unen en medidas iguales o exactas en ningún caso. Cuando parecen hacerlo es porque nuestras medidas son inexactas. Me encanta cómo tira la pelota para la casa de Doña María, fuerte. Dice, no, o sea, vos no estás encarando nada con la medida. No, lo que yo digo es verdad. Y el otro tenía tremendos experimentos donde había medido todo exactamente en un laboratorio de punta para ese momento, y ahí iban, ¿no? Choque va, choque viene. De hecho, este es uno de los ejemplos donde, si estos dos científicos no se hubieran dejado llevar por la rivalidad y el nacionalismo y el patriotismo de la época, seguramente se hubieran juntado y hubieran hecho una tremenda teoría juntos. Y esa es una de las consecuencias negativas de esta época, era que había un sentido nacionalista muy grande. De hecho, ya desde el momento que Napoleón empezaba a invadir y ponía a los hermanos en los gobiernos, el imperio que él invadía se seguía sintiendo patriótico de lo que era antes. Sí, imagínense, los animales, cuando llega Napoleón y los quiere convertir en franceses, los alemanes dicen, no, nosotros somos alemanes, aunque se tenían que bancar al hermano de Napoleón ahí, ¿no? Y más todavía entre Francia y Inglaterra, que siempre se tuvieron ganas y nunca uno le pudo ganar al otro. ¿Sí? Y eso de hecho hizo diferencia en que algunos conceptos no se hayan desarrollado más rápido, incluso para una época donde todo se estaba desarrollando muy rápido. Todavía acá no pasamos de 1830, o sea, fíjense que estamos como en los primeros 30 años del siglo XIX recién. Y ya pasó de todo. Otros aportes de Gay-Lussac incluyen nuevas sustancias, como el ácido iodídrico, el hidrato de potasio y el ácido iódico, además del ácido cianhídrico, que el radical cianuro, en aquella época a los añones se los llamaba radicales, sirvió de ejemplo para Berzelius y su teoría de la unión de los compuestos. Los métodos analíticos, ¿sí? Gay-Lussac utiliza el punto de ebullición para determinar la pureza de sustancias orgánicas, ¿sí? Como ahora se usa el de fusión, Gay-Lussac usaba el de ebullición. Es el padre de las volumetrías, ¿sí? De las valoraciones. De hecho, se le atribuye el inventar, de alguna manera, la pipeta y la bureta, ¿sí? Para llevar a cabo estos métodos analíticos, y la determinación de plata y cloruros a través de ensayos de precipitación. Y también era una persona muy metódica. Y con un químico colega, que es Thenard, que es uno de los que habíamos mencionado al principio, descubren el boro y el ácido fluorhídrico. ¿Sí? Acá se termina de ir aquella idea de Lavoisier de que el oxígeno tenía que estar en los ácidos. Fíjense que solo en esta transparencia hay 3 ácidos que no tienen oxígeno. Demuestran que se puede obtener metales alcalinos a partir del calentamiento de los óxidos, y no solo por electrólisis, como había mostrado Davy, y trabajan con amida de potasio y de sodio, que también la logran aislar y estudiar por primera vez, y peróxido de bario, y después de hecho, Thenard en 1818, ya solo, no con Gay-Lussac, descubre o aísla por primera vez el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que después va a ser usado en lo que conocemos como agua oxigenada y todos los usos medicinales que eso conlleva. ¿Sí? Bien. Y acá llega otro italiano, Amedeo Avogadro, el conciliador. Y el título en realidad va un poco de la mano con esto de que estaba el francés, estaba el inglés, no se ponían de acuerdo porque no se hablaban. Y entonces llega Avogadro y dice, no, gente, el problema que están teniendo es que, y bueno, acá un poco previo de Avogadro era juez, esto se redaba, había muchos abogados que después se volvían químicos, jueces que después se volvían químicos. En realidad estaba más para la matemática y la física y lo que tenía que ver con electricidad. De hecho, se va a trabajar en la Universidad de Turín y es profesor de filosofía natural, después es profesor de matemática.
Y ahí es cuando él arma su hipótesis de la cantidad de partículas que hay en una cantidad de materia. Pero además de eso, una cosa por la que lo conocemos menos, es que Avogadro es el que usa el término molécula por primera vez. ¿Sí? Porque todavía acá seguimos con ese quilombo de que no sabemos que si el átomo es el átomo, que si la molécula es la molécula, que cuando hay uno, que cuando hay muchos, mucho menos qué cantidad de cada uno había en una sustancia. Recién estábamos logrando como empezar a desenredar esa telaraña. Entonces Avogadro plantea 3 tipos de moléculas, se olvida del concepto de átomo. Plantea la molécula integrante, que sería una molécula compuesta por distintos elementos, una molécula constituyente, que sería lo que hoy conocemos como molécula elemental, el dioxígeno, el dinitrógeno, el dicloro, y la molécula elemental, que es lo que hoy conoceríamos como átomo. Entonces, el primero que agarra y dice, bueno, Ulises, vamos a poner orden, esto es así. Pero claro, tenía una componente tan grande de matemática y física que con los químicos no se llevaba bien. No lo entendían. De hecho, es uno de los motivos por los cuales su hipótesis queda como relegada en el tiempo. ¿Cuál es la hipótesis de Avogadro? Acá lo vemos en un sello conmemorativo romano, que se hizo en 1956 por el bicentenario de la hipótesis de Avogadro, que a volúmenes iguales de gases, en las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Y no dice cuáles. No dice si son las compuestas, si son las elementales, si son las constitutivas, no dice. Básicamente es mismo volumen de gas, mismo volumen de partícula. ¿Sí? Y eso empieza a cerrar con lo que vienen estudiando antes, sobre todo con lo de Gay-Lussac. ¿Sí? De hecho, él trabaja también con la determinación de masas relativas de moléculas elementales de los cuerpos y las proporciones. Estos son los títulos, fíjense que era italiano, pero publicado en francés. ¿Sí? De vuelta, recién sabía de Napoleón, ya todos tenían que hablar todos los idiomas, porque eso ya era cualquier cosa. Entonces empieza a estudiar las masas relativas cuando se forma un compuesto, y ya para 1814 escribe una memoria, que es como yo le llamaban a cuando escribían sobre algo que ya habían estudiado, o un compendio, o un libro de varios descubrimientos a lo largo del tiempo, que es la memoria de las masas relativas de las moléculas de cuerpos simples, o densidades de los gases, y los cuerpos constitutivos. ¿Sí? Ahí ya empieza tengo el gas compuesto, tengo los elementos constitutivos, y empiezo a relacionar las masas y las densidades de las moléculas constitutivas y las moléculas combinadas. ¿Sí? Que para él eran las sustancias elementales y los compuestos del día de hoy. ¿Por qué demoró en que la gente tomara en cuenta al señor Avogadro? Como todo en la vida, ¿ustedes se acuerdan que el concepto de elemento de Aristóteles fue el que ganó? Porque Aristóteles era mucho más conocido, y tenía más amigos, y convencía mejor a la gente. Bueno, en la vida todo es así. Somos una sociedad, y siempre es necesario convencer de cierta manera al otro de que lo que yo digo es cierto. Y en esa época todavía estaba Don Berzelius, que es el que tenemos ahí. Entonces, básicamente, Berzelius, o sea, en la hipótesis de Avogadro, ya dividimos entre el átomo, elemento constitutivo, y la sustancia elemental. De hecho, Avogadro había planteado que, para explicar, ¿no?, los experimentos de Gay-Lussac, que en realidad el problema que estaba teniendo era que los gases no eran monoatómicos, eran diatómicos, y Berzelius salía con el cuchillo así. ¿Por qué? Porque otro de los aportes que había hecho Berzelius tenía que ver con el enlace químico. Berzelius lo había estudiado electroquímicamente. Berzelius había planteado una noción de enlace electrostático. Y acá le querían meter 2 átomos de lo mismo pegados, le explotaba el cerebro. O sea, eso no podía ocurrir en la cabeza de Berzelius. Y Berzelius había hecho tantos aportes y hablaba en el mismo idioma de los químicos, a diferencia de Avogadro, que les publicaba ecuaciones matemáticas, que la gente no sabía ni qué hacer con aquello. Entonces, claro, ¿qué iba a hacer el químico? Y si iba a quedar más con la idea de Berzelius que con la de Avogadro. De hecho, sobre el enlace químico, lo que comentaba Berzelius, se hacía una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa del enlace químico?
es obvio que la respuesta a esta pregunta debe constituir la base principal de la teoría química. O sea, él tenía clarísimo que el que pudiera explicar una teoría de enlace que funcionara, se ganaba todo. Se ganaba la vida y iba a poder verdaderamente desenmarañar el puzzle de lo que era la química. Pero, bueno, ahí es que plantea lo que se conoce como la teoría dualista de Berzelius, este enfoque electrostático para las uniones químicas. Entonces, ¿de qué se trataba la teoría dualista? Bueno, Berzelius decía que en cada combinación química hay una neutralización de electricidades opuestas. Esta neutralización produce fuego, o sea, cuando se unen dos átomos se produce energía, de la misma manera que se lo producen las descargas de la botella eléctrica, la pila eléctrica y la luz. ¿Sí? O sea que ya tiene la idea de liberación de energía cuando se forma un enlace. Eso es re adelantado para la época. Por más que se sesgara y se quedara solo con una visión electrostática. La realidad es que uno lo juzga, ¿no?, con los ojos de ahora, pero no tenían herramientas para plantear otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, este tema de la teoría dualista de Berzelius es la que en realidad relega un poco el uso y que a Avogadro se le reconozcan los aportes que había hecho para la química. Bueno, y por ahora venimos hablando de puro teoría, y uno se podría preguntar, ¿y qué onda la aplicación? ¿No? O sea, porque la química es solo teórica, no... Ahí vamos, la química al principio, en la época de la alquimia, la usaban los artesanos y te vendían pirita por oro. ¿Qué está pasando? Que ahora nos dedicamos tanto a entender, y lo estamos aplicando. De hecho, esto no es así. ¿Sí? De hecho, en esta época es cuando se da un fenómeno re importante, que es lo que vamos a terminar en la clase de hoy. Entonces, planteémonos esto, ¿no? ¿Necesita el albañil cemento? ¿Precisa el tintorero los medios para teñir una tela de determinado color? ¿Ha de disponer el blanqueador de los productos necesarios para trabajar los colores? Una pregunta que se hacía en el final del siglo XVIII, ¿no? O sea, volvimos para atrás unos 30 años. Entonces tenemos a este señor, que era un médico escocés, William Cullen, que no tiene nada que ver con Edward el de Crepúsculo, que es el químico filósofo quien debe proporcionar esos recursos a la sociedad. Y fíjense que al final del siglo XVIII todavía los químicos eran filósofos, pero ya un poco más adelante, con Avogadro, con Berzelius, ya estamos hablando de químicos más profesionales. ¿Y qué se está dando? Piensen en esta época, ¿no? Gran Bretaña, todo lo que es Inglaterra, Irlanda, Escocia, lo que estaba ocurriendo era la primera revolución industrial. ¿Sí? Hasta ese momento, todo lo que tenía que ver con procesos, con cómo obtener comida, con cómo hacer la ropa, con cómo cualquier proceso era hecho, o con la fuerza del hombre, o con suerte habíamos aprendido a atar un animal y que hiciera la fuerza por nosotros. ¿Sí? Pero generalmente era un trabajo manual. Si yo quería usar un telar y generar un tejido, si yo quería teñir algo, todo eso ocurría con mucho trabajo manual. Entonces esto es como la pre-revolución. A lo largo de la revolución industrial lo que empieza a ocurrir es que empiezan a aparecer máquinas que hacen el trabajo por uno. ¿Sí? A veces una máquina que ayuda, entonces preciso menos personas, o a veces muchas máquinas que ayudan y preciso menos personas todavía. En esta época uno tiene que tener en cuenta que cuando empiezan a aparecer las fábricas, como había costos como muy grandes de producción, se seguía usando esclavos y se seguía usando niños. Se usaban muchos huérfanos que no tuvieran padres para hacer el trabajo en las fábricas, o mujeres porque les pagaban menos. Esta época fue como complicadísima. Y la revolución industrial se arranca dando en Inglaterra y después se traslada al resto de Europa. Acá tenemos un poco de cómo va cambiando el paisaje de las ciudades, empiezan a aparecer chimeneas, empieza a aparecer la contaminación en el aire, ¿sí? Empiezo como ya a tener, pasan un montón de cosas. Imagínense, se genera una fábrica, entonces eso hace que se precise gente para trabajar, entonces eso hace que se empiecen a formar ciudades.
¿Sí? Manchester era conocida, por ejemplo, como un centro de algodón. Manchester pasó de tener 40.000 habitantes en 1750 a 400.000 en 1850. Estamos hablando de cambios gigantes. ¿Sí? Imagínense que antes no había electricidad, bueno, todavía acá no hay electricidad, pero 0 millas de, no había agua potable, no tenía una manera de medir el tiempo, no existían los relojes todavía. O sea, uno se levantaba, miraba para afuera y decía, ¿cuánto faltará para que baje el sol? Y miraba una sombra y decía, bueno, está, es de tarde. ¿Sí? Imagínense lo que era la vida. Uno tenía que hacer todo. Empieza a aparecer la necesidad de personas que aprendan un oficio. O alguien que aprenda a ser hilado, alguien que aprenda, un farmacéutico, una botica, ¿no? Que me venda remedios, preciso médicos. Empieza como a haber un cambio muy grande social, en cómo está estructurada la sociedad, incluso. De vuelta un poco del paisaje, esta foto acá de la izquierda es Manchester en 1840, ¿sí? Empieza a aparecer la necesidad de viviendas alrededor de esos lugares, pero no tan cercanos, ahora después vamos a ver algunos problemitas que ocurrían. ¿Sí? Es un momento donde yo no creo que yo misma lo llegue a dimensionar como para transmitírselos a ustedes. Entonces imagínense lo que debe haber sido, ¿no? Que de repente hacía todo yo y después había una máquina que lo hacía por mí. Y no estamos hablando del celular con Android que tengo ahora. O sea, estamos hablando de cosas básicas. Estamos hablando como moler el trigo para hacer harina. Ese tipo de procesos. Que ya no lo tiene un caballo y tengo un montón de máquinas al hilo que me lo hacen a mayor escala. Yo puedo ir e importar una tela de la India y reproducir el tejido y reproducir la tinta, y pongo a un profesional de la química a trabajar para que me saque un pigmento de otro color porque quiero otro color, y empieza como a ocurrir ese intercambio que no se daba. Antes eran los campesinos y los aristócratas. ¿Sí? Tenemos un poco también el tema del desarrollo del estudio de la energía. Acuérdense que para Lavoisier el calor era un elemento, el caloric. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Y la luz también. Y no es. Recién con Avogadro, un poco con Davy, empieza como el concepto del calor como un flujo en movimiento. ¿Sí? Y no un elemento, una partícula. Y entonces, ¿quiénes son como los personajes importantes en el tema de la energía? Tenemos en 1769 la invención de la máquina de vapor, que fue una revolución gigante, porque antes de esto, pónganle que ya existían los molinos de agua, pero las máquinas de vapores, que a mí me alimentaran y que me independizaran de estar al lado de una corriente de agua, no existían. Y además me daban más energía. Entonces empieza a aparecer la necesidad de explotar el carbón como fuente para alimentar esas máquinas de vapor, y entonces empiezan a aparecer, fíjense en 1769, empieza a aparecer como con más necesidad de trabajar en la minería. Después de esto, cuando aparece Davy con la lámpara, que empieza a salvar mineros porque se prendían fuego, porque cuando empezaban a excavar las minas de donde sacaban el carbón se prendían fuego porque se liberaban metano. Se está pasando todo a la vez. ¿Sí? Después tenemos en 1798 a Benjamin Thompson, que es el mismo de la Royal Institution, el mismo que en realidad era americano y era espía, que después se casó con la exmujer de Lavoisier, la viuda de Lavoisier. Este señor fue el primero en establecer ordenadamente una teoría sobre trabajo y calor como un flujo. Sí, es conocido por eso. Y pensar que después se fue de la ciencia porque era una cosa que estaba muy como monetizada. ¿No? Es como, los científicos son personas, les pasan cosas, ¿no? Ya para 1814 tenemos a George Stephenson, que es la primera persona en diseñar una locomotora a vapor. Esto es la revolución. No tengo que caminar más con las cosas, no tengo que usar un carro llevado por un animal. Tengo una máquina que me lleva de un lado a otro.
que lleva mi carga. Imagínense. Ya para 1840 tenemos a Hess con la ley de la suma constante del calor. Este hombre llega además y te dice, bueno, ¿viste el carbón que estás usando? Bueno, cada vez que vos uses carbón, el calor que se va a liberar es siempre el mismo, porque la reacción es la misma. ¿Por qué no usás tal otro combustible? En realidad, si quemás etileno, como se usaban las lámparas de iluminación de Londres, tenés esta otra cantidad de calor. Y si quemás no sé quién, tenés, ¿no? Es como que empieza a aparecer como el estudio más ordenado de esta nueva magnitud. Después, para 1843, tenemos a Joule, que propone la equivalencia de distintos tipos de energía. Es el primero, fíjense, todavía no llegamos a mediados del siglo XIX, y ya tenemos un científico que nos confirma que el trabajo se puede convertir en calor y viceversa. A medida que van ocurriendo estos cambios, que la sociedad empieza a necesitar estos cambios, hay un científico que ofrece la explicación, ¿no? Es como que una cosa va agarrada de la otra. Surge el cambio, surge el científico, y surge el científico, y surge el cambio. Es como una gran escalera infinita. Es un poco también lo que sucede hoy, es como el fenómeno que se fue dando por el tema de la necesidad de las vacunas por el COVID. ¿Sí? El cómo se pudo ir buscando alternativas y en base al conocimiento científico del momento. El gran cambio, gran en el siglo XIX, fue el tema del tren, la locomotora a vapor, el transporte y la conectividad. Ahora la gente se podía mover y no iba a demorar semanas en ir de un punto al otro. No iba a tener que meterme en un barco y esperar que vaya uno a saber cuántos días después, meses, llegue al otro lado. No voy a tener que subirme una carreta y hacer 450 paradas porque el caballo se cansó. Ahora tengo una máquina que no se cansa, que me lleva. Miren cómo evolucionó además la cantidad de vías del tren que había. ¿Sí? En estos mapas tenemos, a partir de 1840, que fue como cuando se consolidó el tema de las empresas que tenían que ver con las ferrovías, ¿sí? Al principio era casi que solo Inglaterra, porque era donde había nacido todo este fenómeno. Y después empieza a extender por Europa. Obviamente que los primeros puntos conectados iban a ser los que tenían que ver con un interés comercial, ¿no? Bueno, una locomotora para ir a un punto recóndito que no tenía que sacar de ahí. Porque si no tenía una necesidad de mover una carga, una necesidad de mover gente, esa conectividad no tenía por qué existir. O no había los fondos tampoco para hacerla existir, ¿no? Eso es un poco como ahora. Ya para 1880, que es fin de siglo, está todo rojo Europa. Y hay hasta trenes que van para Rusia. Miren lo que es eso. Uno de los primeros trenes que movieron gente fue en la ruta esta, Stockton-Darlington, en el norte de Inglaterra en 1825. Esto es un bosquejo de un dibujo, y es una persona que estaba presente. Eso era todo un colgorio. A los 100 años, es tan importante esto para la historia de lo que es ahora Reino Unido, ¿no? Que a los 100 años hicieron una representación con la gente vestida de época en la locomotora de la época. No les guardé creo que no les guardé el dibujo. La estación de York también es una de las primeras, data de 1824, ¿sí? Y fue tanto el crecimiento de la necesidad que quedó chica en 10 años. Y tuvieron que hacer otra. ¿Sí? Y como boludato, la estación nueva de York, la que se abrió en 1877, es donde se hicieron las escenas de la primera película de Harry Potter, cuando Harry está caminando con Hagrid. ¿Sí? Nota, el Jacobitas del siglo XX. Ya, también es a vapor, pero es del siglo XX. Las Highlands, las tierras altas en Escocia, se comunicaron después, en el tiempo. Otra cosa muy importante que sucedió fue el desarrollo de materiales. ¿Sí? Acá tenemos a Bessemer, que fue uno de los primeros en trabajar con el acero de forja, ¿sí? Que era un acero un hierro en realidad, el hierro de forja,
era un hierro que no era tan blando ni era tan quebradizo como los primeros aceros que tenían mucho carbono que se habían hecho. Estos hierros de forja, estos primeros aceros, son los que se empezaron a usar a lo largo del siglo XIX para hacer estructuras arquitectónicas. La Torre Eiffel fue una de las últimas del siglo XIX que se hizo, pero el Palacio de Cristal en 1851 también fue hecho con el hierro pudelado, que es otra variación. Después tenemos como último, y para ir cerrando la clase, ¿sí? Tenemos otras personas, empieza a surgir la industria química. Este señor es considerado el padre, Nicolas Leblanc, es francés, y es considerado el padre de la industria química. Es la primera persona que plantea la obtención de carbonato de sodio a nivel industrial, que era muy necesitado en ese momento. Y lo hacía a partir de cloruro de sodio, que sacaban del mar, ácido sulfúrico, que ya se había estado perfeccionando el método de obtención, aunque todavía no industrialmente, carbón y carbonato de calcio. Leblanc tiene una historia muy triste, en realidad. Él perfecciona este proceso, hace una fábrica, y ¿qué pasa? Todavía, cuando él piensa este proceso, en realidad todavía no había escasez. Entonces la fábrica se funde y se termina suicidando. ¿Sí? Él propone el proceso que se usa a nivel industrial en 1791 y se suicida en 1806 después de fundirse. Pobre, le faltó poco tiempo, porque unos años después sí hubo escasez, sí hubo necesidad, y se empezaron a hacer muchas fábricas que llevaban a cabo el proceso Leblanc. Hubo otros científicos que fueron como modificando un poco cuáles eran los pasos de la reacción para ir llegando, pero, de hecho, uno de esos es el hijo de Berthollet. ¿Se acuerdan de Berthollet, el del principio, el de la Sociedad de Aquil? Bueno, Berthollet tenía un hijo que se le dio también por estudiar ciencias, y con un amigo, en la época en que empezó a haber escasez de sosa, que era como se llamaba el carbonato de sodio en esa época, deciden armar una fábrica de Leblanc en el sur de Francia. Y de hecho, es considerado también en parte el padre de la industria química, porque el uso de este proceso industrial lleva a que se decrete la primera ley de control ambiental en la historia, que es lo que se conoce como el Alkali Act, que se da en Inglaterra. Es una tecnología que se exportó además, ¿sí? Y en 1863 se genera esta ley para controlar el nivel de emisiones gaseosas, porque ¿qué pasa? En uno de los primeros procesos se libera ácido clorhídrico, o ácido muriático, como se decía en esa época. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se enfermaba, las plantas se morían, no se podía vivir alrededor de la fábrica Leblanc. Entonces empezaron a generar controles. Fue como la primera vez, fíjense que no había pasado ni 100 años de que hubiera arrancado la revolución industrial, y había cambiado tanto, tan rápido, que ya hubo necesidad de controlar. ¿Sí? Entonces, hablemos solo un minuto más de los cambios a nivel de cómo estaba estructurada la sociedad que surgieron por el tema de la revolución industrial. Previo a la revolución industrial, los estratos sociales eran los monarcas, y después la sociedad eran los aristócratas y los campesinos. No había más. Los que estaban llenos de plata eran dueños de las tierras y ponían a los campesinos a trabajar en el sistema feudal. Había eso. Con esto de que empezaron a haber fábricas, de que la gente podía trabajar, profesionalizarse, empezaron a surgir nuevas clases sociales. El proletariado, que eran los trabajadores de las fábricas, mayoritariamente; la clase media, que eran los profesionales de la época, los médicos, los farmacistas, los químicos, los académicos; y la burguesía, que eran los dueños de las fábricas, que a veces ni siquiera estaban formados, y que chocaban mucho con los aristócratas que todavía quedaban. Esto lleva en parte a que se vayan como agrupando, empiezan a surgir clubes de deportes, asociaciones de fútbol, clubes para distintos motivos relacionados al ocio, clubes de lectura, clubes de fuera. Con todo el tema, yo les comenté muy por arriba el tema del uso de los niños y las mujeres como mano de obra barata y los esclavos, y ustedes imagínense que se instala una fábrica en una ciudad. Les conté de los datos de Manchester, que pasó de 20.000 a 400.000 habitantes en 100 años. Entonces imagínense todos los problemas sanitarios que eso trae.
y todos los problemas que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Entonces empezaron a formar las primeras uniones de trabajadores, ¿sí?, que eran formadas mayoritariamente por el proletariado. La burguesía, que eran como los dueños de las empresas, empezaron a juntarse también en organizaciones, o las que después iban a pasar a ser en el futuro lo que hoy conocemos como cámaras de comercio, en búsqueda de cuidar los intereses comunes. Empiezan a estabilizarse, empiezan a consolidarse las asociaciones científicas también, formadas por académicos en ese momento. Empiezan a aparecer los museos como un lugar donde los ciudadanos se podían sacar cartel, por decirlo de alguna manera, de los descubrimientos que habían hecho en su ciudad natal, ¿sí? Y esto, de alguna manera, trae las cosas más grandes de este siglo, que son la profesionalización y la organización. Y que si prestaron atención a lo largo de toda la clase, son aspectos que vamos viendo en cómo va variando la forma de encarar el estudio de la química a medida que va avanzando, y todavía no llegamos a 1850. ¿Sí? Ahora sí, chiquilines, dejo la clase por acá. Espero que les haya gustado.